Hola, amigas y amigos de COM 2022. Hoy estamos reunidos con ustedes para hablar de un tema que a nosotros nos interesa mucho y que constituye uno de los ejes en los cuales hemos trabajado desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional durante muchos años, y en particular en los años recientes, dado que hemos tratado de reunir los conceptos que nosotros vemos y investigamos, estudiamos y aplicamos en áreas de calidad para las situaciones de mucha turbulencia o inclusive de crisis que se han vivido en estos últimos años. No escapa a ninguno de nosotros que los últimos 3 años están marcados por crisis derivados de situaciones internacionales, como fue, por ejemplo, el caso de la enfermedad COVID-19 y actualmente la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, más los problemas, las turbulencias, las dificultades macroeconómicas que tiene nuestro país, en este caso sí con más asiduidad, con más frecuencia, pero que también nos exigen esfuerzos especiales. Entonces, con el equipo docente que tenemos constituido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, que está integrado en el curso de Gestión y Costos y en el curso de Calidad y Productividad, estamos haciendo de manera conjunta esta presentación para ver si las ideas que queremos transmitirle a ustedes les resultan de interés. Entonces, ya vamos a meternos de lleno en la presentación. Y vamos a ver con ustedes lo que estamos trabajando. Bueno, calidad, ¿en qué nos ayuda para gestionar organizaciones en épocas turbulentas o de crisis? Ese es el propósito que queremos abordar con ustedes, el objetivo. Acá está nuestro equipo docente, donde están participando en esta presentación Carlos Pérez Pasarín, allí pueden ver sus antecedentes. Está participando también Rodrigo Javier Ortiz, allí tienen sus antecedentes. Y María Teresa Giagante no puede estar hoy con nosotros, pero nos ha ayudado y ha colaborado en el armado de esta presentación. Como ven ustedes, todos profesionales de mucha trayectoria, de mucho reconocimiento, y como les dije, somos todos docentes de gestión y costos y calidad en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y en otros ámbitos académicos también. Entonces vamos a compartir con ustedes estas ideas y el aprendizaje que nosotros estamos generando durante este tiempo. Lo que vamos a tratar de enfocar las ideas de calidad, especialmente en los puntos que estamos señalando aquí: el entorno macroeconómico, los temas de recursos humanos, la vinculación con los clientes y el poder llevar adelante una gestión con una visión global pese a limitaciones domésticas como las que vivimos en Argentina, que son de fuerte impacto. Acá le estamos mostrando el libro y el autor que es pionero, y el libro uno de los más importantes, quizás el más importante sobre temas de calidad, Edward Deming, fundador, entre comillas, fundador de los conceptos modernos de calidad. Y fíjense ustedes, lo puse aquí porque, además de, bueno, de recomendárselos para los que no lo hayan leído, él en su libro, este libro que es del año 82, habla de la salida de la crisis. Por supuesto que no se refiere a las crisis que nosotros estamos viviendo en estos años en nuestro país y en el mundo, se refiere a otras crisis que había en aquella época, pero vean ustedes cómo las ideas en torno a calidad él las trataba de volcar para resolver problemas, resolver dificultades. Y esto ha sido a lo largo del tiempo muy evidente, porque él lo pudo aplicar en Japón,
y se logró en los años 50 y 60 que Japón pasase de ser una economía destruida por la guerra a ser una de las principales economías del mundo. Y en el 82, en los años 80, a lo que hace referencia aquí con la crisis, es tratar de que la industria norteamericana recuperase competitividad después de haber estado varias décadas liderando la industria mundial. Bueno, por aquel momento se veía algún desgaste, algún deterioro, entonces las ideas de calidad ayudaban, y ayudan obviamente actualmente, a mejorar la productividad y la competitividad. Lo que nosotros hemos estudiado y visto en este tiempo es, en términos de management, de gerenciamiento de empresas, lo que los psicólogos llaman efecto túnel. Es una de las cuestiones que hemos visto y que han generado complicaciones, pese a que son bastante naturales y ocurren de manera casi inconsciente en torno a la gente que tiene que tomar decisiones. Y esto es concentrarse en un único aspecto y descuidar o dejar de ver otras cuestiones que hacen a la gestión. Uno de los casos concretos y que se ven con mucha frecuencia es estar excesivamente, de alguna manera, nosotros llamamos excesivamente, concentrados en algún problema macroeconómico, algún efecto de alguna variable macroeconómica que nos puede estar perjudicando en un determinado momento. Piénsese, por ejemplo, si nosotros estamos expuestos a variaciones o a riesgos de variaciones en el tipo de cambio, y esto como gerentes de empresa nos lleva a concentrar nuestra atención y nuestro esfuerzo con mucha insistencia y dejar de lado algunos otros aspectos. Esto es algo que hemos visto con mucha frecuencia, porque, bueno, en nuestro país esto es moneda corriente, tener problemas con el tipo de cambio, riesgos de recibir impactos por cambios en él, problemas con la inflación, problemas con las tasas de interés, son cuestiones que vivimos con mucha frecuencia. ¿Qué decimos desde la calidad? Bueno, la visión de mediano plazo y la visión amplia de toda la organización no debe perderse. Es decir, si nosotros nos concentramos mucho en estas cuestiones que son urgentes e importantes, sin lugar a dudas, del impacto macroeconómico que sufrimos en nuestras organizaciones, y descuidamos aspectos que hacen a la mejora, a la calidad, al cuidado de los clientes, al trabajo con los proveedores, a la relación con nuestros empleados, a mediano o largo plazo, sin lugar a dudas, vamos a tener esos problemas en esas áreas, aunque hayamos tal vez sorteado el impacto de las variables macroeconómicas que no controlamos. Así que en el hoy, esto es una cuestión que lo vemos cotidianamente. Estamos sumergidos en la situación que se vive en el momento, las medidas que semana a semana se van dictando al respecto por el gobierno, y no medimos, no miramos nuestra empresa con una perspectiva de mediano o largo plazo, que en realidad es una de las indicaciones que tenemos, uno de los principios de calidad que tenemos que llevar adelante. Así que aquí hay una aplicación de principios de calidad. Otra cuestión que nosotros hemos visto en este tiempo, que fue dramática, es decisiones que se tomaron como consecuencia de la pandemia, en muchos casos cierres de pequeñas empresas que bueno, no pudieron enfrentar en lo inmediato las dificultades que ocasionaba el no poder desarrollar las actividades, cerraron y después no volvieron a abrir. Esto, por ejemplo, lo vemos en estos días en actividades de hotelería, de turismo, de gastronomía, que tuvieron un fortísimo impacto cuando empezó el problema de la enfermedad y las restricciones a los movimientos y a que la gente fuera de un lugar al otro. En esas situaciones, agobiados y ante tantos problemas económicos y financieros, cierran las unidades económicas, cierran las empresas, cierran los negocios, cierran los hoteles, cierran los restaurantes, dejan de hacer actividad turística y, bueno,
hoy ya es muy difícil volver cuando antes se abandonó la actividad. Entonces ahí está un ejemplo del efecto túnel. La concentración en el problema inmediato y la angustia que provocaba ese problema inmediato llevó a tomar decisiones que, si se las miran en perspectiva, fueron inadecuadas, aunque en aquel momento pudieron ser aconsejables. Otra cuestión que nosotros vemos con mucha frecuencia en este momento, y que desde la perspectiva de calidad no deberíamos abordarla de esa manera, es la relación que se mantiene con los clientes, que en situaciones o momentos de incertidumbre tiende a deteriorarse porque está impactada por cuestiones que hacen a variaciones en los precios, entregas, posibilidades de reposición, en fin, algunos temas que vamos a seguir abordando más en detalle más adelante, pero que impactan y deterioran al vínculo que nosotros tenemos con nuestros clientes. También durante estos tiempos de turbulencias y de crisis se abandonaron planes de inversión, y abandonar planes de inversión después cuesta recuperarlos, y sin duda por lo menos se pierde tiempo, ¿sí? El tiempo que no se pudo llevar adelante con la inversión. También una cuestión que debe cuidarse en épocas como turbulentas o de crisis como las que estamos viviendo y hemos vivido en estos años, es la cuestión que nosotros llamamos efecto reputación. Es decir, ¿qué imagen damos nosotros a las partes interesadas, este término que usamos bastante también en calidad, que interactúan con nosotros? Partes interesadas son los clientes, son los proveedores, es la sociedad donde actuamos, bueno, todo el conjunto de partes, terceros, empresas, personas que se relacionan con nosotros. En el apremio, en los esfuerzos que hay que hacer, en la angustia que provocan algunas situaciones de crisis, nosotros podemos tomar algunas decisiones que después van a generar reputación difícil de corregir. Nosotros podemos llegar a poner en situaciones de conflicto nuestras relaciones con los clientes a partir de los problemas económicos financieros que nos genera una crisis, y esto después es difícil de recuperar. Es decir, un cliente se puede acordar de nosotros porque nosotros no le entregamos productos, porque nosotros queríamos protegernos de un aumento de precio, y esa reputación que nos creamos con ese cliente después va a costar recuperarla, y va a dañar quizás la buena reputación que nosotros tenemos con los clientes de mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones en momentos críticos, porque parte de las consecuencias que traen se prolongan en el tiempo y después son difíciles de corregir. Y también, desde calidad, insistimos siempre mucho en el tema de la relación con los proveedores, dado que el vínculo que hay que establecer con los proveedores es de continuidad, de fortaleza, de confianza, y no a veces, como se trata de lograr, es tratar de sacarle alguna ventaja de nuestro proveedor, presionándolo para que nos venda a un precio menor, o tratando de postergarle demasiado los pagos, y esto le puede generar a nuestro proveedor algún perjuicio. Y en esas situaciones, cuando nosotros podemos llegar a necesitar de ellos, probablemente no recibamos la respuesta que queremos. Lo que se está viendo muy notoriamente en estos meses es que quienes construyeron buenas relaciones con proveedores del exterior, porque cumplieron, porque trataron de trabajar en común, hoy, por ejemplo, ante las dificultades que existen para pagar importaciones al exterior, el que tiene una buena relación probablemente consiga algún tipo de financiamiento por parte de ese proveedor del exterior, y el que no logró esa relación va a tener una dificultad adicional para proveerse. Así que estos son un primer pantallazo, ¿sí?, de 4 o 5 tips relacionados con calidad, que nos permiten ver herramientas que podemos utilizar para manejarnos en entornos críticos o turbulentos. Ahora vamos a pasar a algunas situaciones más particulares.
donde nos van a contar sobre ellas Carlos. Carlos nos va a hablar de la problemática financiera que hay en los momentos de dificultades como los actuales, y posteriormente Rodrigo del manejo de recursos humanos y relaciones sindicales en este tipo de épocas. Al final, si todavía estamos allí, yo les hago un pequeño resumen. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, visto desde la faz financiera, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el objetivo de quien lleva adelante la gestión financiera, que es maximizar el valor para los propietarios. Esto en época de crisis tiene una importancia superlativa. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto internacional complejo, donde lo regular y lo normal es perder mercados. Estamos con un contexto global en inflación, con tasas de interés crecientes a nivel global, y eso afecta decididamente en nuestro gestionar, en nuestra gestión local, porque nosotros sabemos que las tasas altas son perjudiciales para los mercados en desarrollo como el nuestro. Tenemos que asumir, además del riesgo global, el riesgo local, ¿sí? El famoso y conocido riesgo país, se suma entonces a la problemática que tenemos para conseguir liquidez y poder generar valor. Entonces, esta gestión financiera, vestida en contexto de calidad y para lograr una continuidad en la prestación de los servicios, que es fundamental, no vamos a tener en cuenta decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. En épocas de crisis, las decisiones de inversión generalmente están orientadas a mantener las operaciones, dejando aquellas perspectivas de expansión o de crecimiento en segundo plano. Lo que no quiere decir es que nosotros perdamos de vista la posibilidad también de incrementar nuestros negocios y nuestros mercados. Pero básicamente tenemos que mantener el nivel de operaciones. Esas son las decisiones de inversión que se ven en estos contextos. En las decisiones de financiamiento, que son las dos patas del administrador financiero, ¿sí? O sea, obtener recursos para mantener las operaciones y colocar esos excedentes para generar mayores rentabilidades. En esas decisiones de financiamiento tenemos que hacer foco a la cadena de valor, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que evitar el efecto dominó. El efecto dominó es la caída de un gran cliente nuestro, en el concepto de que nosotros podemos estar enfocados a atender un solo cliente, o que uno de nuestros clientes sea nuestro cliente estrella. La caída de ese cliente podría afectarnos a nosotros. Esto hace que nosotros tengamos presente cuál es, o hacer un foco en nuestra cadena de valor y evaluar desde la faz financiera el funcionamiento de toda la cadena de valor. Entonces, pensemos, un sistema bancario que está orientado al financiamiento del Estado, esto es, vemos pocas posibilidades de obtener financiamiento favorable para renovaciones de máquinas o hipotecarios para comprar nuevas plantas. En definitiva, tenemos un sistema bancario que está estresado y absorbido de alguna manera por la problemática global, por la problemática local de
de la realidad nuestra argentina. Entonces, nos tenemos que basar para el financiamiento o hacer foco en las herramientas que nos ofrece el mercado de valores, por ejemplo, obligaciones negociables o la negociación de cheques y de pagares, como herramientas para financiar el capital de trabajo. Volviendo un poco a la performance de los clientes, tenemos que hacer una segmentación adecuada de los mismos para ver cuáles son los clientes que, en definitiva, tienen que concentrar nuestra atención y a través de una fluida comunicación lograr definir la perfecta performance financiera de los mismos y ver en qué medida nosotros podemos seguir financiando las operatorias de estos clientes, porque si nosotros, por la necesidad de vender, financiamos clientes que después nos pueden provocar un descalce financiero, entonces vamos a estar con problemas, importando los problemas de nuestros clientes. Lo mismo con los proveedores, evaluar la solidez prestacional de los mismos es importante, y a nivel global, si nos manejamos con proveedores del exterior, conocer los problemas que tuvimos en los últimos tiempos de logística, a raíz de la pandemia y después de los distintos problemas que hubo con el mercado internacional. Entonces, tener siempre presente la posibilidad de un proveedor alternativo. Si bien hay que cuidar la relación con los proveedores, no podemos dejar de administrar nuestro mercado por fallas en nuestros proveedores. No podemos, sabemos que estamos en un contexto complejo, donde lo complejo lo está viviendo todo el mundo, entonces no podemos de alguna manera asumir o importar, como le dije antes, problemas de terceras personas o clientes o proveedores. Y elaborar una correcta planificación fiscal. Estamos en un contexto altamente inflacionario. La planificación fiscal suma un rol importante por la carga que esto significa en nuestro país, ¿no? Y los cambios constantes. ¿Y qué queremos evitar llevando adelante todo este análisis? Bueno, yo lo que digo es que tenemos que pensar en surfear estos riesgos. Estos son el riesgo de mercado, esto es la incorporación en el marco regulatorio constante de nuevas reglas de juego, incluso hasta algunas reglas de juego que se ponen o se imponen en forma retroactiva. Por ejemplo, el caso más emblemático fue el impuesto a la riqueza, como podría ser el cierre de las importaciones de algún mercado, lo que pudimos observar con el problema del neumático hace poco, los riesgos de mercado. También está dado por la incorporación de nuevas tecnologías o mismo las competencias. El riesgo de producción, lo que les comentaba antes, ¿no? La falta de insumos, el riesgo de mantener la planta funcionando, es un problema que puede tener distintas raíces, como pueden ser los problemas laborales, como también estuvo el caso hace poco de una empresa láctea que vio bloqueada su planta, o falta de insumos, como dije recién en el tema del neumático. O pudimos ver también falta de gasoil para el traslado de mercaderías, hace poquito también, estos problemas que fueron exógenos a la empresa, y bueno, son los riesgos que nosotros tenemos que ir surfeando, ¿no? El riesgo climático en cuanto a producción, si la producción nuestra está ligado como se puede observar ahora en esta sequía que va a traer bajos rindes en el trigo. Bueno, en definitiva, todos estos temas son los que hacen que nosotros tengamos que estar pensando en estos distintos tipos de riesgos. El riesgo del producto,
se puede definir como falla en la calidad o fallas técnicas del producto propio por el cambio o, del proveedor. Entonces tenemos que tratar de evitar cambiar de proveedor para evitar mantener la calidad. Bueno, son estos riesgos que nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? Pero sin duda, el que es protagonista hoy es el riesgo inflacionario, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es el flagelo que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo podemos hacer frente a este riesgo inflacionario? Bueno, utilizando distintos instrumentos de cobertura, como puede ser, si yo estoy comprando productos, materias primas, bueno, puedo acceder al mercado del futuro para hacer compras y mantener un precio del dólar establecido. Bueno, hay distintas herramientas que pueden resolver un poquito el tema, pero sin duda tenemos que tenerlo bien presente. Bueno, todo esto trae riesgo financiero, porque puede haber corridas bancarias o descalce en la cadena de pago, como se pudo ver en el tema de la pandemia, cuando se cerraron los negocios, hubo una corte en la cadena de pagos, y eso, si nosotros no teníamos previsto una forma de renovar nuestro flujo de dinero, podemos caer. El riesgo de convertibilidad es el riesgo que hablaba Alejandro recién, con los tipos de cambio. Tenemos 16 tipos de cambio, controles cambiarios que hacen que nosotros no podamos acceder libremente a las divisas y tengamos problemas con nuestros proveedores. En el caso de que no podamos liberar los pagos por los canales normales, tenemos que buscar alguna otra forma de llevar adelante el pago a proveedores, encareciendo obviamente los costos de compra. Y por último, el riesgo tributario. Está dado también por cambios en las normativas que se dan asiduamente y cada vez con más importancia. Y básicamente el efecto de la inflación también pega en el riesgo tributario, porque caer en incumplimientos podrían hacer que nosotros entremos en el marco o en el marco de la ley penal tributaria, atento a que estos topes de legislaciones, donde uno dice, bueno, hasta acá es delito, estos topes regulatorios de importes han quedado muy deteriorados. Entonces, perder de vista esto podría no solamente tener problemas por incumplimientos y multas, sino también tener algún tipo de riesgo penal para la empresa. Bueno, como hemos visto, la problemática financiera es un tema trascendental para darle continuidad al flujo de operativo de la compañía, y es la sangre que mueve toda la empresa, el flujo financiero, y para mí estos son los temas que tenemos que preservar y prestarle atención. Bueno, espero que les haya gustado esta rápida paneo de lo que tenemos que no perder de vista a la hora de gestionar financieramente la empresa en contexto de turbulencia. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien, Carlos. Igual no estás liberado porque después te vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, no hay problema, seguimos. Dale. Ahora, Dejo si de me compartir. parece, continúa Rodrigo, que nos va a explicar, él nos va a explicar, solo les digo, los múltiples desafíos que tuvo que sortear en temas de recursos humanos durante este tiempo. Bien. Gracias, Alejandro, por la presentación, ¿sí? Por hacerme participar en este ECOM 2022. ¿Y qué tema nos tocó, no? Calidad en épocas turbulentas. La verdad, muy bien toda la presentación que hiciste.
Me sumo a todo lo que es partes interesadas, como bien lo marca la calidad en su última actualización, siempre vinculado a todo lo que es las normas ISO, y bien lo que dijo Carlos también, medir todo lo que es el riesgo, ¿sí? Casualmente yo ahora me encuentro en una provincia, acá en Argentina, en el norte, y hablaban también del riesgo de la conectividad. Y me ponía a hablar con la gente y la gente me decía, a veces vos estás haciendo una operación comercial, una operación bancaria, se te cae la conectividad y se retroalimenta dentro de dos horas o 2 días, me decía. Y vos estás pendiente a ver si se concretó ese pago, no se concretó. Entonces vos fijate que, más allá de todos los riesgos, habría que subir también, o sumar, mejor dicho, todo lo que es el riesgo de la conectividad, ¿no? Pero bien, siempre cuando hablamos, y a todo este panel integrante que estamos hoy, lo que es la calidad, vamos a hacer enfoque ahora de lo que son los recursos humanos y el rol de los gremios. Básicamente por mi desempeño, como bien lo marcó Alejandro en la primer filmina, ¿no? Soy coordinador de calidad en una institución de salud. Vamos a hablar de salud propiamente dicho y sobre lo percibido. La salud es percibido. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente ingresa por una guardia, primera persona que lo atiende, el de seguridad, segunda persona que lo atiende, el administrativo, tercera persona que lo atiende es el médico, cuarta persona que lo atiende es, si el médico le mandó a hacer un laboratorio, va a ser un técnico de laboratorio. Si lo manda a hacer una imagen, una tomografía, una resonancia o una placa, va a ser el médico de esa especialidad. Y entonces, ¿cómo es lo percibido? De repente, si el de seguridad, ¿sí? Bien como lo marcaron recién, es una cadena de situaciones. Si el de seguridad lo atendió mal, todo el resto, que hayan hecho bien las cosas, ya se queda con esa primera impresión el paciente. Por eso me es grato mencionar que la calidad es el grado de satisfacción de un bien o un servicio, ¿sí? Si a mí el de seguridad me atendió mal, ya entro mal predispuesto para todas las especialidades, para todas las siguientes atenciones que yo tenga que recibir. Entonces se pierde, ¿sí? Ese enfoque de toda esa calidad, de que uno trabaja internamente para, ¿qué? Para evitar que esta cadena, ¿sí? O este sistema de concatenación de situaciones funcione todo alineadamente. Entonces, en épocas de turbulencia, ¿sí? No tenemos que descuidar todo lo que fue todo esto del COVID-19, ¿no? Entonces las instituciones tuvieron que dejar de lado lo que es el enfoque a la calidad. ¿Por qué? Se determinó allá por marzo 2020 lo que era una pandemia a nivel mundial, entonces las organizaciones tuvieron que mover sus fichas de tablero. Ejemplo, en enero y en febrero uno prepara el PAC, que es el Plan Anual de Capacitaciones. Listo, se te vio roto, porque ahora tu enfoque de tus capacitaciones con todo lo nuevo que se viene del COVID. Uno empieza a planificar en enero y en febrero para poner en marcha lo que son las auditorías internas. Se te caen, no podés ingresar a circuito cerrado, no podés ingresar a ciertas alas del establecimiento porque las mismas quedan en aislamiento, ¿sí? Por el tema de pacientes, en principio con sospecha de COVID, segundo, con COVID confirmado. Entonces las organizaciones tuvieron que dejar de lado todo lo que es la calidad, ¿sí? Todo lo que son los esfuerzos que uno viene trabajando, las certificaciones, las acreditaciones. ¿Por qué? Porque no podían poner enfoque de trabajo al 100% de eso cuando había una necesidad mundial. Y como bien lo marcó Alejandro al principio, están las necesidades mundiales y las necesidades propias de la Argentina. Si lo desmenuzamos, están las necesidades propias del sistema de salud. Entonces había que redireccionar todo lo que uno había planificado. Pongo un ejemplo. Partido de fútbol. Uno ensaya y hace entrenamiento durante toda la semana para jugar el día domingo 90 minutos. Uno planifica estrategias de tiro libre, de córner, de jugada saliendo el arquero de abajo, pero si a los 10 segundos el equipo rival te hace un gol, te rompe todo el esquema. Bueno, la pandemia vino a hacer ese gol al segundo de iniciado el juego. Entonces, todo lo que uno planificó se rompió, todo lo que uno ensayó se rompió. Entonces, bien, había que dejar el esfuerzo, todo lo que son los sistemas de gestión de la calidad, para ponerse en el enfoque todo lo que es y atenuar contra la contingencia de la pandemia. Recursos humanos, ¿qué podemos decir, no?
me acuerdo cuando al principio la gente, cierto horario, no recuerdo si era las 20 o 21 horas, la gente aplaudía, lo felicitaba, le agradecía, ¿sí? Pero internamente el personal estaba desgastado. ¿Qué es lo que sucedió en salud? Renuncias. ¿Dejaban de ser médicos? ¿Dejaban de ser profesionales? No. ¿Pero qué hacían? Ejemplo. Médicos que trabajaban 12 horas, bueno, trabajaban 8. Médicos que estaban en un servicio de terapia crítica pasaban a una terapia general o pasaban a un piso de internación. Médicos que estaban en guardia pasaban a un piso de internación o a otra área de menor cantidad, ¿sí?, de atención diaria. Porque ustedes piensen que de atender a 150 personas por día, con el tema del COVID pasaste a atender a 800. Y ahí es donde siempre nos hacemos las preguntas. ¿El sistema de salud estaba capacitado para, 2 puntos, soportar toda esta gran demanda extraordinaria que sucedía? La realidad es que no. La realidad es que el sistema de salud, ciertas organizaciones con las pocas herramientas, como bien lo dijo Carlos, con todos sus recursos financieros, se tenían que reestructurar, reorganizar, redireccionar, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a hacer ahora en más para poder atenuar esta situación? Personal salía con licencia psiquiátrica, altamente desgastado. Ustedes piensen que para yo ingresar a una habitación de un paciente contagiado, ¿sí?, me estoy adelantando, es el último punto, es la utilización de los elementos de protección personal. Yo me tengo que poner una cofia, empiecen a sumar, una cofia, antiparro, anteojo, barbijo, guante, camisolín y botita descartable. Entre 7 y 9 insumos, que yo ingreso a verlo a un paciente, salgo de la habitación, me tengo que sacar todo ese desmontaje para pasar a la habitación de al lado, volverme a vestir, ingresar. Por eso dice la escasez de insumos. ¿Por qué? Porque es alto el grado de utilización de estos elementos, que son obviamente descartables, de un solo uso. Lo utilizo con este paciente, descarto todo. Hago la higiene de mano correcta, hago la utilización correcta de los momentos para pasar al segundo paciente. Imagínense en una sala con 50 pacientes, con 30 pacientes. Son 30 veces que yo me tengo que entrar, vestir y desvestir, entrar, vestir y desvestir. Alto porcentaje de contagiados. El primero, por excelencia, siempre eran los médicos que estaban en las guardias, los médicos que estaban en las terapias intensivas. A eso le tenemos que sumar lo que es la agresividad de los pacientes, ¿sí?, / familiares. ¿Por qué? Ustedes piensen en un abuelito de 80 años que tenía que estar aislado 15 días. O una persona súper dinámica de 38 años, que vos le tenés que decir, te tenés que quedar en esta habitación durante 15 días. Bueno, esa persona a los 2 días se empieza a alterar, a los 3 días, a los 4, no tiene contacto visual con la familia. Sí, en alguna zona, como bien lo mencioné ahora, que tenés la posibilidad de conectividad, o en la zona donde no tenés conectividad, hoy por hoy todos tenemos esto que es nuestro celular, nuestra herramienta. Imagínense sin conectividad de WhatsApp, que no te podías conectar con tus familiares, con tus seres queridos, con tu entorno. Entonces tenés la persona que está transitando el COVID, que al principio no se sabía bien cómo era, al principio había mala información, y de la vereda para afuera tenía los familiares que querían saber cómo estaba el hijo, la mujer, el marido, el familiar que tenían internado. A eso los médicos que están en circuito cerrado no pueden salir afuera. Las comunicaciones se hacían vía telefónica. Ah, pero no tenés conectividad, ¿cómo te contactás con el familiar? Y bueno, a eso sumado, reitero otra vez el tema antes mencionado, la escasez de insumos, la falta de drogas, la falta de insumos descartables, jeringa, guantes, barbijo, algodón, aguja, suero, por mencionar algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque al crecer la alta demanda, como bien se lo dije recién, de atender 150 pacientes por día, pasás a atender 800. Tus proveedores trabajaban a destajo, trabajaban a 24 horas. ¿Por qué? Porque necesitaban generar esos insumos para dar un abastecimiento, ¿sí?, a las instituciones que así lo requerían. O como bien también lo mencionó Alejandro, ¿sí?, empresas que cerraban, pymes que no tenían la capacidad financiera o económica para salir adelante con el tema de la pandemia. El turismo, por ejemplo, ¿sí?, los comercios de ropa.
pero muchas empresas se tuvieron que, como bien decía estas palabras, ¿no? Reinventar, redireccionar, ¿sí? Grandes cadenas de restaurantes tenían que cerrar sus ventanas por una puertita y te vendían pedidos a domicilio, ¿sí? Ibas, comprabas y te retirabas. Imagínense de tener un local con 80 o 90 personas comiendo a vender 20 productos por día. ¿Cómo bajaba su economía? Eso se ve afectado en los sueldos, eso se ve afectado en el personal que se quedó sin trabajo, o reducción de horas con un pago mínimo, ¿sí? Para poder cubrir los costos. Llévenlo eso, ¿sí? Actividad comercial, adentro de una organización de salud. Como bien lo dije recién, renuncias del personal a cantidad de horas, cambios de servicio, personal médico que tenía 2 trabajos, optaban por uno, o trabajaban de lunes a viernes en un establecimiento, sábado y domingo, y feriado en otro establecimiento, o dejaban uno, ¿sí? O hacían reducción de hora, alto porcentaje de contagiados. Te dice el médico que se contagiaba, iba a su casa, donde estaba su esposa y sus 3 hijos, eran los 5 o las 6 personas, o todos los convivientes en ese domicilio, con el contagio. Recuerden también esto, hasta barrios enteros han cerrado por el tema de muchos casos que se han dado de COVID. Y bueno, todo eso que sucedía en la población, llévelo a una organización, propiamente dicho, una institución de salud. Entonces, bien, vuelvo para cerrar esto, ¿no? De los recursos, que ahora también lo voy a mencionar con el rol de los gremios, el personal cansado, personal propiamente de salud y personal del equipo de salud, ¿sí? Porque un administrativo es parte del equipo, el médico es profesional de la salud. Los administrativos, vas a una guardia, 3, 4 horas, 6 horas, 8 horas de demora para que te atiendan, y sí, la persona se ponía fastidiosa en la fila, la gente se ponía agresiva, la gente ponía, en toda esta época de turbulencia, ¿no? Como bien lo estamos marcando, agresivos con el de seguridad, con el pobre administrativo que está en la recepción. Imagínense en eso cuando llegaba el médico, ¿no? Y hemos visto también, que lo han mostrado por los medios televisivos, las agresiones físicas que han sufrido el personal médico. Pero ustedes piensen, vuelta a lo mismo, hay escasez de médicos, médicos que renuncian a otros trabajos. Si una persona renuncia a otro trabajo, yo tengo que buscar a alguien para reemplazarlo. Y si no se conseguía en el mercado, porque muchos médicos dejaban de atender por alta demanda, el panorama se tornaba más intenso. Entonces, bien, la calidad, lo que mencionamos anteriormente, los recursos humanos, ¿sí? Y ahora veamos un poquito qué hacían los gremios, ¿sí? ¿Qué era su factor importante? ¿Cuál era su enfoque, su análisis? ¿Hacia dónde apuntaban? ¿Sí? ¿Se mantenían a la expectativa de lo que sucedía? ¿Si se mantenían con un rol propiamente metiéndose en toma de decisiones? Y bueno, como definición técnica, sabemos que existen gremios en todos los sectores, pero los más notables se encuentran siempre en el mercado comercial, el agrario y el industrial, y siempre tratan de integrar a todos los trabajadores velando por su estabilidad y mejora laboral. Pero vamos a hacer hincapié en estos 3 puntos, ¿sí? Que se enfoca el sistema de gremios en salud. 1, lograr la jornada de trabajo. Ustedes piensen que jornadas largas de trabajo, a los médicos, al personal administrativo, al personal auxiliar, ya sea un camillero, un enfermero, un técnico de laboratorio, un técnico, una instrumentadora quirúrgica, un técnico en esterilización, o lo que sea, trataban de siempre de hacer jornadas reducidas de trabajo. Sabemos que los 3 factores importantes que mueven cualquier país, ¿sí? Siempre es el sistema de salud, el sistema de seguridad y el sistema educativo. ¿Dónde está salud? En uno de estos 3 sistemas, bueno, tratar siempre de mejorar el sistema salarial, las escalas de salario, ¿sí? Cuando se llegan las paritarias, uno lo que se fija es en qué rol quedó siempre la administrativa de primera, instrumentadora, peón de mantenimiento, segundo ayudante de cocina, por nombrar algunos escalafones, ¿no? Y ahí se fijan cómo es la paritaria y en cuánto aumentó su sueldo en relación a qué, a lo que bien marcó Carlos recién, al sistema inflacionario.
si tenés una inflación de, sin entrar en política ni nada, de un 60%, y tu salario aumenta un 32%, estás 28 puntos por debajo. Entonces, ¿cómo recuperás eso? ¿Cómo lo llegás a equiparar? Y bueno, siempre ahí, vuelta a lo mismo, salud, seguridad y educación siempre están luchando por estos aumentos salariales o que igualen a lo que es el sistema inflacionario para no perder ese poder adquisitivo del peso. Y el tercer punto, siempre lo que han tratado los gremios es la capacitación, es decir, el desarrollo continuo. Fíjense qué palabra, ¿no? Continuo, bien como nos gustan los sistemas de gestión de calidad, la mejora continua. Ya si nombramos uno de los padres de la calidad, a Deming, cuando él habla sobre el ciclo de mejora continua, el PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, bueno, los gremios buscan eso, que todo el personal que están bajo el ala del gremio, ¿sí?, tengan un desarrollo continuo. Ustedes piensen que en los sistemas de salud es como cualquier organización, tiene gente que está afiliada directamente, ¿sí?, que está en relación de dependencia, con la opción de estar en relación de dependencia sin estar afiliado, sí con el aporte obligatorio, ¿no? Pero no está afiliado al gremio directamente. Y la gente que está fuera de convenio. Está fuera de convenio, los gremios ahí no pueden hacer nada, ¿sí? Pero tratan siempre de hacer una integración al 100% de cuando se logra las jornadas de trabajo, el mejoramiento salarial y lo que son las capacitaciones y el desarrollo continuo. Por eso, los gremios se mantuvieron expectantes a todo esto, los gremios se mantuvieron en una situación de ayuda, los gremios se mantuvieron en una situación de, sí, sé lo que está sucediendo. A ver, ¿qué nos deja la pandemia? ¿Qué mostró la pandemia en todo esto? Sistema de salud devastado, sistema de salud obsoleto, equipos de alta tecnología sin funcionar porque no era el idóneo para trabajar, porque faltaban insumos, porque estaban tirados en un galpón y nunca se pusieron en marcha. La salud mostró todo esto, como han mostrado, me acuerdo en un depósito que han encontrado arriba de 1.600 sillas para personas con movilidad reducida, entre otras cosas, ¿no?, por mencionar. Y una cantidad infinita también de insumos vencidos, ¿sí? No hay que descuidar eso. El vencimiento de los insumos es un rol importante, es uno de los indicadores por excelencia de control de los medicamentos. Y obviamente parte desde el vencimiento, ¿sí? Entonces, bien, ellos siempre tuvieron este rol de imponer el mejoramiento moral, material, técnico, político y cultural de sus afiliados. Cultural, sabemos que Sanidad el 21 de septiembre festeja su día, ¿sí?, para el sistema de salud, el 21 de septiembre es feriado. Cierra, no, viene a trabajar la gente que está bajo el sistema de que trabaja sábado, domingos y feriados. Cultural porque siempre están haciendo eventos culturales, desde lo técnico, siempre tienen y mostrando siempre esa impronta, y sabemos que el sistema de salud es político 100%. Otro de los puntos que se ha trabajado fuertemente, se ha reforzado, ¿sí?, o se ha reestructurado la infraestructura de las guardias. ¿Por qué? Porque vos necesitas una persona que venía con un esguince de rodilla. Bueno, podías poner al lado una persona que, si ustedes se acuerdan, al principio te decían, si viajó a Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia o España, por favor denunciar su viaje. ¿Por qué? Porque eran los principales focos o China, ¿no?, de donde surgió todo esto allá en diciembre por el 2019. De donde surgió todo esto de los principios de casos sospechosos de contagio en COVID. Y por otro lado, tuvieron que reestructurar todo lo que es guardia general. Entonces, si vos venías con un esguince, bueno, vaya a la guardia del lado izquierdo. Mira, yo tengo 38 de fiebre y otros síntomas más, vaya a la guardia del lado derecho. ¿Por qué yo tenía que distribuir así? Y porque si el que tenía el esguince lo metía con los febriles, más que seguro lo estaba contagiando. Y otro punto importante que se ha logrado, ¿sí?, siempre desde el ámbito político, con el rol de los gremios, es que se considere como una enfermedad profesional a todos los contagiados de COVID, ¿sí?, en donde ahí hace intervención todo lo que es la RT y todo lo que es lo seguro,
para el personal profesional de la salud. Cuando hablamos profesional, vuelta a lo mismo, involucramos al personal propio de salud y al personal que es parte del equipo de salud, ¿sí? Entonces, bien, sabemos el rol importante de los gremios a nivel mundial, a nivel local, sabemos que el ATSA, que es el de los trabajadores de la sanidad en Argentina, este gremio, se mantuvo en un rol colaborativo, por llamarlo así, ¿sí? Siempre metiendo sus apostillas, pero en un rol más colaborativo. ¿Por qué? Y muy simple, porque entendían lo que era en épocas turbulentas, entendían lo que era el COVID, entendían lo que era la pandemia, entonces buscaban este vínculo, ¿sí?, de colaboración con las instituciones de salud. Si ustedes se fijan, hubo marcha, hubo algún que otro pequeño paro por un ajuste salarial, no más de eso. No es que bloqueaban las instituciones, no es que iban y tomaban una guardia, como ha pasado en otras épocas, nada de eso ha sucedido. Por eso le digo que el rol de los gremios, ¿sí?, en este caso fue de manera colaborativa. Entonces, para ir cerrando, ¿sí?, últimas dos filminas, recordemos que la OMS, en marzo del 2020, determinó el estado de pandemia. Y entonces, la OMS es quien tiene la potestad mundial de decir, ya no hay más pandemia, pero para que se logre eso, primero, tiene que bajar muy notablemente los casos de contagio de COVID. Dos, sabemos que el efecto vacunación hizo un efecto más que positivo, ¿sí?, en la masividad de contagios de COVID. Tres, los casos de COVID se tienen que dar focalizados, es decir, pocos casos en toda la Argentina y pocos casos en Córdoba, por mencionar una provincia, por decir un lugar nada más. Y en el resto de la República nada. En Uruguay, en Punta del Este hay unos casos, en el resto de los estados de Uruguay nada. Entonces eso es lo que ellos llaman focalizado, que son casos masivos, pero localizados en un cierto lugar, ¿sí?, no en toda una región. Y segundo, sabemos que el sistema de salud necesita mejoras generales en todos los aspectos. Como bien lo dice Edward Deming, ¿sí?, padre de la calidad en salud, hay que dividir la salud en tres grandes factores: en proceso, en estructuras y en resultados. Bueno, el sistema de salud necesita mejorar todo lo que son los procesos de trabajo interno, como bien lo marcaron recién, la fidelidad hasta con proveedores, ¿sí?, que yo no cambie las materias primas, porque si yo bajo el costo en materia prima, estoy perdiendo parte de esa calidad. Estructura, mejorar la parte edilicia, ¿sí?, equipamientos, ambulancia, disponer de equipos de mayor tecnología, y los resultados se ven claramente siempre en una encuesta, en donde uno brinda una calidad segura y confiable a un paciente, ¿sí? Y por último, ¿sí?, la salud no se trata del peso que pierde, sino de la vida que gana. ¿Qué quiero decir con esto? Y como para cerrar, todos nos tenemos que hacer anualmente los chequeos, los controles, vida sana, vida deportiva, quien pueda, ¿sí?, dentro de la agenda que cada uno tenga, para ganar más vida, ¿sí?, y no ir perdiendo esa vida que nos va quedando. Alejandro, la verdad fueron temas muy buenos que hemos tocado en esta mesa. Yo lo llamo como una mesa de café para nosotros, una charla, con todo tu enfoque, el enfoque de Carlos, muy bien, de todos los aspectos que hemos marcado. Fíjese que conceptos que tocó Alejandro, conceptos que toca Carlos, son conceptos que también yo toco. ¿Por qué? Porque la calidad es transversal, la calidad es mundial, y los problemas que tenemos son mundiales. Entonces me permito decir que el enfoque al cuidado de todo corresponde a cada uno de nosotros. Así que bueno, Ale, te doy paso a vos, creo que tenés un poquito más de cierre para Muchas toda esta gracias, mesa de café, Rodrigo. digamos. Bárbaro, excelente. Bueno, hemos visto entonces distintos aspectos. Ya nuestra presentación está bastante extendida, pero deseo en esta última parte presentar sin explicarlo, presentar una grilla de la cantidad de temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando gestionamos organizaciones y de qué manera lo podemos hacer en épocas que llamamos normales y de qué otra manera
lo hacemos en épocas de turbulencia o de crisis. Así que vamos a ver esa parte de nuestra presentación. Y ya después vamos a concluir. No me voy a detener, simplemente se lo presento. Les muestro variables de análisis. El modelo que acá encomillado está como modelo normal, o sea, lo que nosotros hacemos en épocas normales, donde no hay turbulencias macroeconómicas, no hay crisis, no hay acontecimientos de fortísimo impacto como los que le tocó vivir al mundo y al país en estos últimos años. ¿Ven? Cada uno de estas filas refleja un aspecto de cómo tenemos que gerenciar o llevar adelante una organización y de qué manera podemos abordarlo, la mejor forma, la que habitualmente recomendamos, o lo que está dentro del marco de una gestión de excelencia en épocas normales y qué se hace en épocas de turbulencia o de crisis. Parte de estos puntos los estuvimos viendo antes. Aquí solamente estamos mostrándoles, compartiendo el listado con ustedes. Ven cada puntito, ¿no? La capacidad operativa, ¿sí? En época normal apuntamos a tener capacidad operativa alta. En los casos de turbulencia y crisis tendemos a achicarnos para sobrevivir. Nuestros clientes en épocas normales buscan preferentemente calidad, en épocas de crisis suelen ser buscadores de precio. ¿Qué información usamos para tomar decisiones? Bueno, todas las herramientas económicas y financieras, índices que podamos encontrar y que sean útiles para nuestros propósitos, como lo estuvo explicando Carlos. En épocas de crisis a veces nos centramos más en usar el EBITDA y los cash flow. Bueno, cada uno de estos puntos, como ustedes podrán ver, da para extenderse, pero nosotros vamos a concluir ahora. Si Carlos o Rodrigo quieren agregar algún tema más, bueno, lo compartimos, y si no, ya vamos a cerrar la presentación. No, Ale, de parte mía, la verdad, agradecerte nuevamente por invitarme a esta mesa de café, a compartir un poco la experiencia que uno vive en el día a día en lo laboral, y que bueno, que le sea útil, ¿sí?, a toda la audiencia que está presente, o que la pueda compartir la audiencia presente con terceros para que vean qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, en Argentina propiamente dicho, con todos estos temas de calidad. Bueno, yo también quería agradecerte la posibilidad de estar y bueno, y decirle a la gente que siempre que llueve para y que seguramente van a venir tiempos más estables y con una mejor performance. Hay que tratar de llevar adelante estos momentos y seguir con proyectos y avanzar. Bueno, muy bien. Carlos, Rodrigo, tenemos que agradecerle a ustedes el trabajo, la participación, el trabajo que se hace todo el tiempo, porque como dije al principio, esto es una pequeña muestra del trabajo académico y profesional que hacemos a lo largo de todo el año y a lo largo de muchos años. Y también a Teresa, que hoy no pudo estar con nosotros aquí presente, pero ha colaborado en el armado de toda esta presentación. Desde luego a la facultad, agradecerles la oportunidad de presentar nuestras ideas, nuestros conocimientos, de compartirlos con todos los demás asistentes, docentes, profesores, alumnos de la facultad, y esperar que, bueno, que todo este esfuerzo académico de formación, de capacitación, continúe y se profundice
en el futuro. Nosotros vamos a seguir estando presentes, ayudando a nuestra querida facultad, a nuestros queridos alumnos y alumnas, y tratando de que, bueno, como siempre decimos, en calidad tenemos que buscar la mejora continua, así que tratando siempre de ser mejores. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto pronto.